Hola, hola, ¿cómo están, gente? Mi nombre es Sonia Macari y hoy en este nuevo video les voy a enseñar función cuadrática, cómo graficarla a partir de la tabla de valores, función cuadrática o ecuación de segundo grado. En este caso nosotros tenemos esta función donde nos dice que vale x al cuadrado más 1. Lo primero que vamos a tener que representar es cuáles son estos coeficientes. Nosotros tenemos que saber que siempre vamos a tener que indicar los valores de A, de B y de C. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta en principio que esta función es cuadrática? Porque siempre vamos a tener una x elevada al cuadrado y solamente ese es el grado más alto, 2. Entonces, en este caso podemos asegurar que esta función es cuadrática. Ahora, ¿qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar cuál es el valor de A. Y el valor de A es siempre el número que acompaña a la x cuadrada. En este caso, acá hay un 1, porque es una x cuadrada. Entonces es un 1. El valor de A es 1. Si acá hubiese habido un menos, colocábamos menos 1. Si hubiese dicho 2x cuadrado, escribiríamos que A vale 2. B es el valor, ¿sí?, del número que acompaña a la x, pero acá no tenemos x. Es sola, o sea, de grado 1 no tenemos x cuadrado más un número. Entonces el valor de B en este caso va a ser 0. Y el valor de C es el numerito que no tiene x, en este caso es 1. Ahora vamos a graficar, como dijimos, vamos a usar tabla. En otro video yo expliqué cómo utilizar a partir de la fórmula resolvente. En la tabla nosotros podemos indicar casi siempre los mismos valores. Son 1, 2, 0, menos 1, menos 2, menos 1 y menos 2. Ahí está. Estos números, si el profe o la profe no se los dan, ustedes los van a colocar. En X casi siempre van estos valores. Cuanto más grandes sean estos números, más grande va a ser mi gráfico. Entonces, siempre se utilizan estos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar esta función y vamos a reemplazar según el valor que tiene x. Entonces nos dice la función nos dice x al cuadrado más 1. En la siguiente lo mismo. Para todos es la misma función. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que en el lugar donde está la x, vamos a colocar este valor. En este caso es un 1. En este caso, en todas las x. Acá este ejemplo que yo puse no tienen 2x, no tienen b. Entonces solamente se los voy a colocar a esta x. Perdón, acá no va un 1, acá va un 2. 2. Y vamos a empezar a calcular. 1 al cuadrado es 1. 1. Y 1 más 1, 1 más 1 es 2. Entonces acá colocamos el 2. Acá tenemos 2 al cuadrado es 4. Más 1 es 5. Y este 5 lo colocamos acá. Ahora, en vez de escribir otra vez 0... x cuadrado, voy a escribir ya directamente el valor 0 de x cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0, más 1, 1. Este 1 lo coloco acá. Menos 1 al cuadrado más 1. 1 por 1 es 1 y 1 más 1 es... más 1 es 2. Este 2 lo coloco acá. Ahora tengo un menos 2. Menos 2 al cuadrado más 1. Menos por menos es más. 2 por 2 es 4. 4, esto es 4, me da 4. Más 1 es 5. Este valor lo coloco acá. Y ahora teniendo en cuenta esta tabla de valores, lo voy a representar en mi gráfico. Vamos a correr la tabla de valores.
Vamos a ubicarla un poco más cerca de mi gráfico. Vamos a ponerlo por acá. No, ahí va a quedar muy encima. Vamos a ponerlo por acá para que quede. Vamos a achicar un poquito más. Ahí y ahí. Ahora sí, vamos a correrlo. Ahí está. Y ahora lo vamos a representar. Tenemos el valor de x es 1, 1 está acá, este es 0, este es 1. 1 lo vamos a marcar esta coordenada con 2. Ahí pespunteo 1 con 2, acá tengo mi primer punto. Y acá está el 2. Ahora 2 con 5, 2 en x. Recuerden que este es el x positivo, x negativo, y negativo e y positivo. Entonces ahora tenemos que ubicar el 2 con el 5. Acá tenemos el 2 con 2, 3, 4, 5. Acá está el 5. Entonces pespunteamos. Ahí, suavecito. Vamos marcando la coordenada. Va a ser acá. Esta es la intersección. Perfecto. Entre 2 y 5. Ahora 0 de x, 0 con 1. Acá. Menos 1 de x con 2. Acá está el 2. Ahí. Ahí me queda mi otra coordenada. Ahí está. Y después tenemos menos 2 con 5. El 5 está acá. Pespunteo. Ahí está, pespunteamos. Pique, pique. Un poco más prolijo lo van a hacer ustedes seguramente. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar mi gráfico. ¿Qué voy a hacer? Que pase por todos esos puntos. Pasa por ahí y pasa por aquí. Seguramente a ustedes les va a quedar mucho mejor que mi pulso. ¿Cómo me di cuenta que mi gráfico está bien hecho? Porque en este caso mi función es positiva. Fíjense en que es positiva, entonces la parábola es hacia arriba. Si hubiese dado que mi función cuadrática fuera negativa, la parábola tendría que haber sido hacia abajo. Fíjense en que me quedó en la parábola hacia arriba, o sea que significa que está bien. Así que bueno, gente, espero que les haya sido muy útil el video de hoy. Disculpen mis gráficos, ustedes seguramente lo van a hacer mucho mejor. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.